cirugía 1, es el nombre correcto, es técnica de educación quirúrgica. Entonces nosotros vamos a mencionar qué es la técnica quirúrgica. ¿Qué es la técnica quirúrgica? Existen varias definiciones que podemos ver a través de los libros. Yo les voy a sugerir, hoy va a ser difícil, pero hay un libro que es el libro del maestro Alfonso Alexander Hernández, que es pionero. Hoy voy a mostrar la carátula del libro. Y este es un libro que fue libro de texto en buena parte de Europa, estoy hablando de los años 60. Fue un libro de texto obligado, el libro del maestro Alfonso Alexander, que es ¿sí? Técnica quirúrgica en animales y temas de terapéutica quirúrgica. Este es el maestro Alfonso Alexander Hernández, está en el quirófano, ¿sí? Y está operando. Este es el maestro Alfonso Alexander. El maestro Alfonso Alexander Hernández, por cierto, este es un libro, este es un libro que el maestro me dedicó hace muchos años. El maestro ya falleció. Tuve la oportunidad de haberlo conocido y haber operado con él. Él es el maestro Alfonso Alexander, se los presento, el maestro Alfonso Alexander Hernández. Bueno, el maestro Alfonso Alexander Hernández fue pionero en la medicina veterinaria en la rama quirúrgica. Anteriormente, cuando nosotros como carrera estamos accediendo a los procedimientos quirúrgicos eran muy, de alguna manera, muy sencillos, y realmente el médico veterinario operaba en el campo. No se hacían cirugías como tal, como ahora las conocemos en pequeñas especies. Ha sufrido un proceso de evolución. Los médicos veterinarios en los años 30, 40, 50 operaban con mandil y botas, y los guantes que utilizaban eran guantes así como para lavar trastos. Así se operaba. Con el paso del tiempo, en los años 40, 50, el maestro Izaguirre y la maestra Izaguirre, que fueron eminentes médicos veterinarios, todavía la maestra Izaguirre, cuando yo entré a la facultad en los años 70, daba clase de anatomía. Entonces el hermano de la maestra daba clase de cirugía. Todavía en aquel entonces, y estábamos hablando de que la facultad no se encontraba como ahora ubicada en ese espacio. La facultad se encontraba en ciencias químicas. Ahí es donde se encontraba la facultad, en la Facultad de Ciencias Químicas. El anexo de Ciencias Químicas, que ahora ustedes lo pueden ver en el circuito interior en Ciencias Químicas, el anexo de Ciencias Químicas. Esa era la Facultad de Medicina Veterinaria. Posteriormente, en los años 70, yo soy generación 73, 77, en el año 71, 72, la facultad se cambia paulatinamente a las nuevas instalaciones, abriéndose los centros de educación, los edificios que ahora conocen. Entonces yo soy generación 73, 77, por ahí del 71 la facultad se cambió a esta nueva instalación. Anteriormente estaba en el anexo de Ciencias Químicas. Bueno, ahí había unos quirófanos que el maestro Alfonso Alexander y todos los que estaban en esa época, el doctor Izaguirre, la doctora Elena Mecler, todavía le tocó al maestro Cortés Arcos Alfredo, tenían quirófanos muy bonitos, se llamaban acuarios, y eran quirófanos donde era una mesa central, y en la parte de arriba había en el techo había un acuario, había unos vidrios por donde los alumnos se sentaban alrededor de esos vidrios y visualizaban la práctica. Como verán, no era lo más adecuado, y no era lo más adecuado porque pues prácticamente le veían la nuca y la espalda a los operarios, pero era una forma de enseñanza, y ese sitio, ese quirófano, se le denominaba quirófano con acuario por la parte de arriba que se podía ver. Bien, la cirugía ha evolucionado. El maestro Alfonso Alexander va a la facultad, visita la facultad de medicina y se percata de todo lo que hacían en medicina humana,
desde el uniforme hasta toda la técnica, todo lo que se hace, las técnicas de asepsia, antisepsia, las técnicas de anestesia, etcétera. Aunque nosotros estamos muy desarrollados en grandes especies, sobre todo en cirugía, en los procedimientos quirúrgicos, no estaban tan actualizados los procedimientos quirúrgicos en animales pequeños como ahora los conocemos. El maestro Alfonso Alexander se percata entonces que el uniforme no debiera ser como el que se utilizaba, y por allá en los años 60 instaura el uniforme quirúrgico como ahora lo conocemos. Y anteriormente él exigía que sus alumnos fueran vestidos de blanco, todos los alumnos se vestían de blanco, con su bata, su filipina, como la que tengo yo aquí, pero en color blanco, su pantalón blanco, zapatos blancos. Y así andaban por los corredores de la facultad, de la entonces facultad que estaba en Ciencias Químicas. Y bueno, la reticencia a cambiar por entonces tanto de los profesores como de los alumnos, pues hacía que se burlaran de los alumnos y del maestro Alexander, y les decían paleteros, ¿no? Vendían paletas, porque pues así se ponían las personas que vendían paletas de blanco con su gorrito, ¿no? Para vender paletas. Y bueno, y tuvo mucha discriminación en su época, pero él fue el que sienta las bases del uniforme quirúrgico. Ya más adelante, el maestro le da el peso específico de lo que la medicina, la cirugía en la medicina veterinaria debiera ser. Entonces fue un pionero y al cual le debemos de agradecer mucho lo que ahora somos. Una parte a partir de que el maestro Alfonso Alexander introduce el uniforme quirúrgico, y secundado por todos los médicos de aquella época, la doctora Elena Mettler, el doctor Alfredo Cortés Arcos, que fueron de los pioneros. Ya de ahí luego siguieron varios más en la época de los finales de los 60 y principios de los 70. Algunos de los profesores fueron a hacer maestría al extranjero, como fue el doctor Eduardo Telles, el doctor Isidro Castro, el doctor Telles en Francia en grandes especies, el doctor Castro en pequeñas especies en Estados Unidos. Y así es como empieza una verdadera revolución de la medicina veterinaria en la rama quirúrgica en la Facultad de Medicina Veterinaria. Sin embargo, en aquella época, yo cuando entré estaba el doctor Pablo Cyrol Reyes, que fue director de la facultad en aquella época, y el doctor Cyrol era muy exigente, y era una persona que no le gustaban las pequeñas especies, y de hecho el sitio que nos dio para operar, a diferencia de lo que había en la Facultad de Ciencias Químicas, pues era una covacha. Realmente se puede decir que era algo muy desagradable. Era un cuarto muy grande donde cabían 8 mesas de cirugía. Las mesas de cirugía, pues como no había un interés en particular en que la medicina de las pequeñas especies fuera tomada muy en cuenta. ¿Por qué? Porque por política nacional, la medicina veterinaria debía ser para producir alimento, para alimentar al pueblo, para alimentar a los ciudadanos. Entonces se veía como las pequeñas especies como algo elitista, como algo que no debería ser tomado muy en cuenta, y obviamente las políticas gubernamentales asociadas con los directivos de la facultad de aquella época presumían que todo era producción, todo era medicina para la producción y bienestar de la humanidad, y bienestar en este caso de la población de los mexicanos, lo cual en cierta parte es cierto. Sin embargo no es todo. Hemos visto que a través de los años la medicina veterinaria ha cobrado un papel fundamental en las sociedades, principalmente en las sociedades avanzadas, las sociedades del primer mundo. Pero esto ya lo había visualizado el maestro Alfonso Alexander. Entonces hubo mucha reticencia, muchas pugnas, hubo mucho problema para realmente aceptar la cirugía como es, como les menciono. No era lo mismo los quirófanos, que eran realmente un orgullo asistir a los quirófanos en la Facultad de Ciencias Químicas. Ahí, pues, los muchachos operaban, era un orgullo realmente, y había gente de otros estados que iban o venían a la Facultad de Veterinaria para hacer sus prácticas quirúrgicas y tomar sus cursos, aunque no había cursos como tal
como ahora los conocemos de estancia, residencia, internado y residencia, no existían, no había programas como tal. Sí había una clínica que se llamaba Clínica de Pequeñas Especies, que en su época también existía en la Facultad de Medicina Antigua, pero ya el cambio en la medicina veterinaria, como conocemos nuestras instalaciones, dejaba un espacio, todo una parte de un edificio, para que ahí fuera la clínica de pequeñas especies. No era hospital como ahora lo conocen, el HBN, Hospital Veterinario de Especialidades, no. Era clínica de pequeñas especies. Y estaba a cargo del doctor Ramón Nauro Saldaña, cuando yo entré. Pero, como les digo, ya lo máximo que había hecho el doctor Pablo Cirol, que él estaba interesado en las grandes especies y que no le interesaba para nada los perros y los gatos, y mucho menos la cirugía. Él mandó a hacer un quirófano muy bonito, que ahora es el que tenemos, y fíjense, desde los años 70, que es para caballos, para grandes especies. Anteriormente en la facultad existía un picadero y teníamos vacas, teníamos caballos, básicamente vacas y caballos, que era donde se hacían las prácticas en las vacas de rumenotomía, de amputación de falange, de corrección de desplazamiento de gomazo, de escorne. Esas prácticas se llevaban a cabo, en los caballos se llevaba operación de Williams, neurectomía, se hacían todo este tipo de procedimientos y bueno, con el paso del tiempo, todas las instalaciones fueron saliendo de la facultad sobre las grandes especies para ubicarse, pues, en Veracruz, en el Estado de México, en Querétaro, en fin, tenemos muchas instalaciones ubicadas para el estudio de la producción de animales. Y si bien es cierto que en la mejor época quizá de la cirugía de las grandes especies en la Facultad de Medicina Veterinaria fue 70s, 80s y 90s en esos años, también es cierto que con el paso del tiempo se fue denostando la importancia de la cirugía y se pretendió que la cirugía, si bien es cierto, debe ser practicada por especialistas, no cualquiera pudiera hacer cirugía. La cirugía debiera ser cursos de posgrado para que realmente pudiera tenerse el personal capacitado para resolver los problemas, dado que ha crecido mucho, ha habido una explosión demográfica muy importante a partir de finales de los 60s y todos los 70s, 80s y 90s. Fue una época realmente que en todo el mundo hubo una explosión en la medicina veterinaria de los animales de compañía. Y hubo que actualizarse desde la enseñanza y los procedimientos que se hacían, que no ha variado en mucho, pero sí la forma de dar la materia. Con el paso del tiempo hemos tenido muchos problemas. Entonces, quiero mencionarles todo esto para que sepamos de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Si nosotros no conocemos la historia de lo que fueron nuestros ancestros, no vamos nosotros a poder dar el peso específico a la materia. Quiero decirles que la materia es una materia muy hermosa, es una materia única, es única, no existe otra materia. Esta materia era anual en los años 40, 50, 60, era una materia anual. Y todos los planes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia eran planes anuales. Empezaban de enero y terminaban en diciembre. Así era las facultades, las preparatorias, y la preparatoria 2 tenía por ahí una escuela de secundaria que se llamaba Iniciación Universitaria, que todavía existe esta iniciación universitaria. Los que llegan a tomar la secundaria de la universidad, que es un apéndice de la preparatoria 2, número 2, que es donde yo estudié, antes estaba en el centro. Entonces, tenían pase automático, los que tenían buen promedio arriba de 8, pasaban con pase automático a la preparatoria, y si tenían buen promedio, pasaban con pase automático a las facultades. Esto se dio durante muchos años. Yo, de hecho, estudié en el Poli, la secundaria la estudié en la prevocacional 2 del Poli, y de ahí tuve que hacer un examen para poder aplicar para la preparatoria, y entré a la preparatoria 2. Yo había escogido la preparatoria 1, y la preparatoria 2 y la preparatoria 6, quedé en la preparatoria 2. Y ahí empecé mi carrera universitaria en la preparatoria, luego en la facultad. Y les digo todo esto porque los planes eran anuales, eran de diciembre a enero, así yo entré en la facultad, en la preparatoria. Sin embargo, antes de ingresar al tercer año de la preparatoria,
hay un desfase en las facultades. Las facultades adquieren lo que se llama el calendario B. Nosotros todavía éramos calendario A, de enero a diciembre, pero ya las facultades en el campus universitario ya no eran los horarios así, ya no eran las clases en esta forma, sino que se daban de septiembre a agosto. Entonces, en agosto eran las inscripciones y en septiembre se iniciaban las clases, como ahorita lo estamos haciendo. Entonces, cuando yo acabé la escuela, había que esperarse, pues yo acabé en diciembre, había que esperarse hasta septiembre para entrar a la facultad. Les menciono todo este desfase, porque una vez que la facultad se cambia estos planes, entonces se fracciona la materia de técnica quirúrgica en animales, se fracciona y siempre había estado fraccionada a través del libro, como ya mencionamos, que es técnica quirúrgica y temas de terapéutica quirúrgica. O sea, la materia se dividía en dos: técnica quirúrgica, que era el principio de la cirugía, y luego, ya que se pasaba un tiempo haciendo procedimientos de manejo del animal, procedimientos anestésicos, procedimientos de incisión, disección, hemostasis y sutura y manejo de los tejidos, delicado de los tejidos, entonces procedía a hacer la terapéutica quirúrgica en las grandes y en las pequeñas especies. Era todo un año el que se utilizaba. Al pasar al calendario B, al calendario de septiembre-agosto, entonces se decide que se hagan planes semestrales, no planes anuales. Y ahí es donde nos dieron en la torre en muchas de las materias, porque muchas de ellas no profundizan, son embarradas, y realmente los semestres con los meses o las semanas que tenemos administrativas para volver a entrar al nuevo semestre, pues nos acortan todavía más el semestre. Entonces son mini semestres, realmente no son semestres, no duran 6 meses, duran 3 meses. En realidad, efectivos, son 3 meses. Estamos hablando que tenemos en el semestre 10 prácticas, por semestre serían 20 prácticas si lleváramos técnica y terapéutica quirúrgica o cirugía 1 y cirugía 2, son 20 semanas efectivas de prácticas, cuando en realidad en los planes anuales superaban las 40 semanas. Aún con vacaciones, superaban las 40 semanas. O sea, imagínense, 40 veces entrar a operar, son muchas veces, a diferencia de ahora, que son al menos 10 veces, y los que se inscriben a cirugía 2, pues son 20 veces, y de las cuales no pasan todas las veces a operar. Entonces, sí hemos tenido una reducción en cuanto a prácticas y en cuanto a la enseñanza, y en lugar de ir para adelante, hemos ido para atrás, y no nada más con esto, sino también con el modelo que utilizamos ahora para operar. El modelo es el conejo, que no es el modelo más adecuado, y más adelante, ojalá podamos entrar ya a la plataforma para que nos pasen las transparencias y podamos ver toda esta secuela y esta secuencia Doctor, de... Sí. solo quiero hacerle una observación porque se vio bien optimista. De cirugía 2 solamente son 5 prácticas. Ah, ¿nada más son 5? Ah, caray, yo pensé que eran 10. Bueno, No, son 5 prácticas en un equipo de 5 a 7 personas y solo opera una vez cada uno. no, pues está muy mal. Quiero hacer un paréntesis. Me están escuchando todos por allá. Quiero saber, me siento muy solo. Nada más tengo aquí a la doctora Leslie en la pantalla, Sí, pero quiero saber si me están escuchando. Ok. Ilse, ok. Angélica, perfecto. Muy bien. Quiero hacerles un comentario. Ana, muy bien. Mario, gracias. Me estoy viendo aquí. Aquí hay varios. Alejandra, Angélica, las dos Elizabeth, Daniel, Eunice. Miguel, ¿estás vivo o es una foto? Ah, sí, ya parpadeo. Sebastián. Brian, tienen sus fotitos Brian. aquí, muy, muy guapos ellos en la mañana. ¿Cómo puedo hacer para entrar a la multipantalla? Pues es que solo deslice su pantalla hacia la derecha para que vea a todos, solo que en su teléfono no va a alcanzar a ver el panel de fotos. No lo estoy viendo. No, mejor lo dejo así. A ver, espéreme. A la derecha, dele a la derecha. Le doy a la... Ahí ya nos ve. No, a ver, le voy a dar para el lado. Ah, ya veo nada más algunos. Pues esos son los únicos que tienen su video. Ay, Mario, ya. Aquí hay más, por allá Brian está tomando, no sé, refresco. Qué feo que María Fernanda, que ya estuvo el semestre pasado, no se conecte.
Ok, sí, ahí estoy Vamos viendo a que su bella foto para vernos por las a mañanas. Mike, a Daniel, Alejandra. ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que vamos a implementar como pidieron en el reglamento y que les pasemos lista con Sí, la vamos asistencia a pasando la la lista. Sí. reunión Bueno, con video, yo quiero, porque antes de pasar la lista, compañeros, antes de seguir con la clase, quiero presentarles a la doctora Leslie Santiago. La doctora Leslie Santiago tiene muchos años como académica. Realmente vamos a compartir el grupo ella y yo. Ella no me les va a haga dar, esto, doctor. ya, Como pues que muchos años la y no se vale. Ya bueno, se me ven, pero la doctora, nada más quiero comentarles para que sepan nada más la calidad de personas no yo porque estoy viejo, pero la doctora es una doctora muy joven. La doctora ejerce, no crean que nada más da clase, la doctora tiene muchos años de trabajar como jefa de cirujanos en un hospital. La doctora trabaja, no nada más hace esto, ella después de aquí, tanto como yo, nos vamos a trabajar, hemos trabajado todo el tiempo durante la pandemia, no nos hemos alejado. La doctora tiene muchos años como académica. Tengo el orgullo de decirles que me ha acompañado a través de muchos semestres, no es el único, son varios semestres los que me ha acompañado. Lamentablemente la doctora nada más está por horas, no tiene una plaza de medio tiempo completo, sino tiene plaza como ayudante, y eso ha evitado que se desarrolle más en la docencia, lo cual se me hace una pérdida de tiempo porque es una persona capacitada, es una persona muy hábil, hablando jurídicamente, pero no nada más es la habilidad quirúrgica, sino que tiene el conocimiento para el diagnóstico, para dar una consulta, etcétera, y para llevar finalmente este diagnóstico a los procedimientos quirúrgicos y justificar una cirugía, y conoce todo alrededor de lo que es la cirugía, sobre todo en pequeñas especies. Entonces, para mí es un orgullo volverla a tener como ayudante de profesor, que para mí no es mi ayudante, está a mi lado, es otra académica más igual que yo, y que vamos a estar con ustedes para servirlos, para atenderlos, para enseñarles, para compartir. Y bueno, pues la doctora Leslie Santiago, para los que no la conocían, ella está en el departamento, asignada al departamento de cirugía, que ahora es coordinación de cirugía, antes era departamento, y dependemos nosotros del Hospital Veterinario de Especialidades. O sea, somos un apéndice, la coordinación de cirugía, somos un apéndice del Hospital Veterinario de Especialidades. Sin embargo, esto no implica que nosotros vayamos a trabajar de alguna forma mal. Vamos a trabajar bien dentro de nuestras posibilidades. Entonces, quisiera que se presentara la doctora Leslie Santiago. Por favor, te gusta presentarse con todos. ya se aventaron mi speech como de 1 hora y media, doctor. Bueno, Pero sí, hola de nuevo, amigos. Pues ya les dijo el doctor, aquí estamos asignados a su grupo una vez más porque la verdad es que no nos quieren ni creen que no nos gusta estar juntos, pero es lo contrario. Entonces, pues ya nos acostumbramos, ya estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Afortunadamente yo comparto con el doctor ya desde hace bastante tiempo, entonces he aprendido muchas cosas con él y esperemos que también aprendamos a sobrevivir con esto de las clases en Zoom. La verdad no es lo mismo y la verdad no les voy a mentir, les falta prácticamente la mitad de lo que le da sentido a esta clase, que es la parte práctica, que es donde ustedes podrían integrar ya como todos los conocimientos y además entonces sí vivirían la emoción de estar anestesiando a sus animales y podrían poner en práctica todo lo que les va a explicar el doctor para comprobar justamente lo que les estamos compartiendo y que no lleguen de pronto a la clínica o al hospital cuando les toque trabajar y se encuentren con la triste situación de la que muchos, digamos que nos pasa y somos lamentablemente el reflejo de lo poco que se nos enseña en la facultad de la vida real. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con lo poco que tenemos y esperemos que cuando pase la pandemia sí les cumplan lo de sus cursos remediales o no sé cómo le pusieron de la práctica de cirugía. Y ya, si necesitan otra cosa, tienen dudas, pues ya me avisan. Ok.
Así es, pues vamos a continuar, ahora sí hasta que nos corten. Tenemos clases hasta las 11, ¿eh? Ya no sé si lo dijo la doctora, nos vamos a mencionar más o menos cómo vamos a ir llevando el curso. Al principio vamos a tener toda la parte teórica, y luego vamos a ir viendo que por el paso de los días, los martes, vamos a ver todo el desarrollo de lo que es una cirugía paso a paso, y Se escucha bajito, doctor. ¿me escucha bajito? Ahí ya. A ver, Díganle algo, o solo soy yo la que no lo escucha. a ver, ya le subí todo el volumen. A ver, Sí, ¿sí ya me se están escucha mejor. escuchando? ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se Sí, escucha mejor. Ok, Perfecto. ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, la doctora ya se presentó, y nos va a hacer el enorme, para mí es un honor tenerla a ella, porque ella tiene un nivel superior, tiene un nivel muy, muy alto la doctora. Entonces, es un verdadero lujo tenerla. Lamentablemente, como ella dice, pues vamos a ver la mitad de la materia. Quiero mencionarles esto porque es muy importante para que aprendan a querer la materia, y no que es una materia más. Mire, la materia no es una materia informativa, es una materia formativa. Y por formación me estoy refiriendo a que cualquier otra materia, una materia, digamos, patología, cualquiera que ustedes vean, inclusive las mismas clínicas. Les pueden pasar casos clínicos a través de una pantalla, les pueden pasar quizá algunas enfermedades, y discutir y ver los signos clínicos, etcétera. Pero realmente la única materia que ustedes van a poder llevar a cabo, desde manejar un animal, someterlo, manejarlo, rasurarlo, canalizarlo, anestesiarlo, y llevarlo a un plano quirúrgico profundo, y luego revertir este procedimiento, es la cirugía. No existe otra, no va a haber otra que los ponga ustedes en contacto. Entonces, es una materia brutal, es una materia que pone en contacto la vida y la muerte de golpe con una persona, a través de una preparación previa, teórica, para saber todos los principios de ontología, los principios del deber, saber, hacer, los principios de ética que debemos de tener para el manejo de los animales. Y con todo este preámbulo entramos de lleno y de golpe a lo que es la cirugía. Entonces, la cirugía exige mucho respeto, exige mucha disciplina, exige mucho conocimiento, y no nada más se restringe nada más a las habilidades manuales, si bien es cierto que cirugía viene de manos los vocablos griegos. Cheiron, sí. Ok, me dice la doctora que la deje volver a entrar. Ok, bien. Entonces, la cirugía implica que el profesor esté muy en contacto con los alumnos, todo el tiempo en contacto con los alumnos, para ver si manejan bien su animal, si lo derriban bien, si lo sujetan bien, si no le hacen daño al animal y el animal no les hace daño a ustedes. Deben tener un manejo sumamente seguro, deben sentir seguros de saber lo que están haciendo. Y si estamos hablando de que el modelo ideal debe ser el perro, pues existen más de 350 razas de perros que no todas se manejan igual. Inclusive existen muchas razas de gatos y no todas se manejan igual aún siendo gatos. No es lo mismo manejar un Maine Coon que manejar un siamés. No es igual, no es igual. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, anestesiar un braquicefálico como un bulldog inglés que anestesiar un danés, ni siquiera un collie que tiene un hocico muy largo y hay que sondearlo. No es igual, ¿me explico? Entonces, esa diferencia en las tipologías aún en una misma especie, lo único que nos va a hacer es que pues nosotros tengamos la posibilidad de que, si llegáramos en algún momento a tener nuestra práctica de manejar animales, pues vamos a tener esa gran oportunidad de poder nosotros compartir todas estas experiencias de formación hacia el actuar de un médico veterinario. Por eso, la materia es 50% teoría y 50% práctica. No es nada más pura teoría. La teoría sin práctica no sirve. La práctica sin los fundamentos teóricos tampoco sirve. Hay muchos grupos que entran el primer día de clases al quirófano como salvajes,
sin saber lo que es una escafandra, un cubreboca, una zona blanca, una zona gris, una zona negra, sin saber cómo tomar el instrumental, sin saber por qué no entrar con las uñas pintadas o con pines o con aretes o con colgajos en la cara. Exige mucho respeto, porque una cirugía no admite errores. Una clínica sí, por ejemplo, puede llegar un animal con diarrea y mientras no esté deshidratado y ponga en peligro su vida la hidratación del paciente, pues a lo mejor ustedes pueden mandar un tratamiento incorrecto que el animal en 24 horas no se va a morir, pero ustedes no hacen bien una ligadura en una cirugía y al otro día el animal ya se vació, ya se murió. ¿Me explico? Entonces no es igual. La cirugía no admite error. La cirugía no admite error. Y de aquí a que no admite error, pues entonces el profesor, los ayudantes de profesor y los alumnos debemos estar en sincronía para poder hacer las cosas correctamente desde la recepción del paciente hasta la conclusión de la cirugía. ¿Me explico? Por eso es muy importante, mucho, muy importante, que ustedes esta materia la tomen muy en cuenta. ¿Es una materia más de la currícula? Sí, efectivamente es una materia más de la currícula y debiera de alguna forma o manera tener un lugar fundamental. Está puesta a la mitad de la carrera cuando en medicina humana está puesta en el tercer semestre, porque de ahí todo en medicina humana, al contar con grandes hospitales del Seguro Social y del ISSSTE, pues los médicos tienen la oportunidad de tener la clase directamente en el hospital, la clase de gastroenterología, dermatología, neurología, la tienen ahí en el hospital y ahí hacen sus rondas, sus prácticas, etcétera. Nosotros no tenemos grandes hospitales. De la facultad tenemos un hospital y el otro hospital pues es una embajada norteamericana donde se necesita un pasaporte para poder entrar y realmente es una enseñanza gringoide que no está en tono o acorde con la enseñanza latina. Es muy diferente porque el diagnóstico es, pues las clases deben ser totalmente diferentes. Nosotros, el latino, a diferencia del anglosajón, somos gente muy cálida, somos gente que está muy en contacto, apapachamos mucho a los animales, apapachamos mucho a las personas, somos más detallistas, nos referimos todavía con el usted y con tratar bien a las personas mayores, a las personas que no conocemos. En fin, existe una gran diferencia, existe una gran calidez y una gran calidad en nuestra educación, en nuestra forma de ser de latino. El latino tiene la sangre caliente, el anglosajón es muy frío, es muy seco, es muy parco y es muy cuadrado, es muy cuadrado. Eh, Desde las enseñanzas que vinieron del extranjero al diagnóstico orientado a problemas, donde les marcan ustedes paso a paso cómo deben de llevarse. Y si bien es cierto que los algoritmos y todas las formas de enseñanza anglosajón nos han ayudado a nosotros a entender mucho los procedimientos, en realidad nada va a superar a ustedes el conocimiento en cuanto a su cerebro y la tecnología no debe de invadir esos sentidos. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de partir del hecho que primero somos humanos. Eso no debemos perderlo de vista. Y que el mayor tesoro que nosotros vamos a tener somos nosotros mismos. El mayor capital, si bien es cierto que los aparatos nos ayudan, la tecnología nos ha ayudado mucho, las máquinas de anestesia, los monitores de signos vitales, los oxímetros de pulso, etcétera, los succionadores de líquidos, todo esto, nada funcionaría si no es a través de la decisión intelectual de cada uno de nosotros que nos vamos a preparar para tomar decisiones. La medicina no es una ciencia exacta y la medicina se realiza a través de todo el tiempo en toma de decisiones. Las tomas de decisiones son fundamentales para saber si un animal va a vivir o va a morir. Por eso es muy importante esta materia. Esta materia es también el afluente de todas las demás materias que han llevado y las que van a llevar. Por ejemplo, un animal que se abre no viene 100% sano. Y les hablo de perros, cuando llevamos perros, a veces abrimos el intestino y encontramos una cantidad tremenda de parásitos. Aún en la piel había parásitos, las sarnas, ¿no? Los hongos, las pulgas, en fin. Y abríamos el animal y tenía patologías, en hígado, tenía patologías en vaso, seguramente tenía quistes ováricos alguna perra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí se lleva la patología, se lleva la patología clínica, porque accesamos a arterias, accesamos a venas, accesamos a órganos para poder tomar muestras de raspados, para poder tomar muestras de lavados traqueales, accesamos a las yugulares para tomar muestras sanguíneas, muestras venosas, sangre venosa, para hacer las biometrías hemáticas o hemogramas, para hacer las bioquímicas sanguíneas. Tenemos que cateterizar a los perros por vía uretral para tomar orina y para hacer los ureanálisis, para hacer los sedimentos, en fin. La cirugía no nada más es cirugía por sí o por sí misma, sino que además de la patología y la patología clínica, nos acerca también a la administración. No es lo mismo utilizar, por decir, 2 o 3 sobres de material de cirugía, o no sé, tener 2 o 3 horas de anestesia con gas, que irnos administrando, ir reduciendo los tiempos, ir reduciendo los costos para optimizar los recursos. Si bien es cierto que debemos utilizarlo mejor en un acto quirúrgico, por el otro lado también debemos economizar, debemos de tener también, por lo tanto, a la administración como una de las materias confluentes a esta materia. Además de esto, las zootecnias de todos los animales, especialmente del animal que por excelencia es el animal de enseñanza, en la enseñanza-aprendizaje, que es el perro, y la zootecnia de los perros y los gatos, pues nos ayuda a saber la raza y por el tipo de raza, el tipo de enfermedades que este animal en forma racial puede tener. Pero más allá, nos enseña también al diagnóstico a través de la visualización de los signos clínicos que se manifiestan y que nosotros debemos de tomarlos en cuenta. Entonces, no nada más es la zootecnia, sino también la medicina. Un cirujano no se limita nada más a operar. Un cirujano tiene que justificar su procedimiento a través de haber diagnosticado. Si yo no he diagnosticado una piómetra, ¿cómo le voy a decir al dueño que tengo que operar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Sabe qué? Pues hoy le tocó hacer la óforosalpingohisterectomía, ¿no? Le tengo que hacer la óforosalpingohisterectomía porque su perra presenta un desorden de pus en el útero. Ajá, entonces lo justifico y tengo que mandar a hacer análisis, tengo que hacer seguramente una radiografía, un ultrasonido, una biometría hemática. Si es una perrita que pase los 8, 9, 10 años, pues obviamente tengo que hacer un perfil completo, una bioquímica completa de 21, 24 elementos. Tengo que hacer una biometría hemática para ver si hay anemia o no y saber cómo están sus plaquetas para saber si puedo operar o no. Seguramente tendré que hacer un examen de orina si es que es una paciente crónica, que no sea una paciente aguda, es una paciente crónica, que ya empieza a presentar daño medular y que ya no esté produciendo una cantidad de eritrocitos suficiente si tenga anemia, también debo de hacer un conteo de glóbulos rojos y blancos, un hematócrito mínimo para entrar a una cirugía. En fin, vean todo lo que conlleva una cirugía. Todo este conocimiento de patología, de fisiología. Tengo que saber cómo funcionan los órganos y la fisiología y la farmacología para saber cómo los fármacos dentro del organismo puedo revertir su efecto o puedo sumarlo o puedo añadirlo para no ser tóxico un medicamento. Entonces, en lugar de utilizar un medicamento único, puedo utilizar, en el caso de las anestesias, puedo utilizar preanestésicos, 1, 2, mezclas de cócteles anestésicos o anestesia balanceada, lo que se llama anestesia balanceada, para utilizar no un solo anestésico, que si bien es cierto puede producir anestesia, a lo mejor no produce buena analgesia, a lo mejor produce una anestesia disociativa y no lo profundice. El animal en apariencia está anestesiado, pero hay dolor. Entonces, tengo que utilizar la farmacología para entender todos los procedimientos farmacodinámicos dentro del organismo para saber qué es lo que voy a utilizar. Y más aún, más allá, la terapéutica médica. Tenemos que justificar que un paciente vaya directamente a cirugía porque son gastos. Y en la vida práctica, al final de lo que ustedes están estudiando, un título los va a respaldar y ustedes deben tener el conocimiento y la experiencia para poder ejercer. ¿Me explico? Entonces, por eso la cirugía debe ser una materia fundamental, informativa y formativa. Formativa en ustedes para que tengan esa ética de poder recibir un paciente, comprenderlo, tratarlo, visualizarlo, diagnosticarlo, dar un pronóstico y dar toda la información que requiere el cliente. Los clientes se sienten engañados cuando ustedes no informan correctamente qué es lo que va a suceder, qué esperan del proceso de esa enfermedad.
Eso es lo que quiere oír el cliente, y el cliente necesita estar bien informado. La información es poder, y la única forma de estar bien informados justamente es que ustedes tengan el conocimiento. Por un lado está el conocimiento, por otro lado está la experiencia. La unión del conocimiento y la experiencia forma a un médico. Y la única forma de tener experiencia es que ustedes se dediquen, no desde que entraron a la carrera, sino desde hace 3 días, o sea, hace 3 años antes de entrar a la carrera. Si ustedes decidieron estar en esta carrera, pues ver primero la especie a la que se van a dedicar. En mi caso, perros y gatos, pues yo les sugiero que los que vayan para perros y gatos coman, desayunen, cenen perro y gato, evacúen gato, orinen gato, sueñen gato, perro, en fin, la especie que se van a dedicar tiene que dedicarse no ahorita, sino desde hace tiempo. Ahorita yo sé que es difícil por la pandemia, pero hay compañeros, seguramente entre ustedes los que están inscritos en el grupo, seguramente algunos ya están trabajando en alguna clínica veterinaria, en un hospital, en algún consultorio, y esto debe ser así. Y debe ser así porque no esperen que la facultad les dé todo. La facultad les va a otorgar un título de acuerdo a lo que ustedes han trabajado, pero el título no es garantía que ustedes sepan. La única forma es el conocimiento que ustedes tengan, más la experiencia de ver a otros trabajar. Ajá, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, mi sugerencia es que aparte de estar ustedes en la clase, trabajen, vayan a hospitales, a estar ahí de pegotes, a estar ahí viendo cómo se hacen las cosas, que les dé una oportunidad. Es una segunda enseñanza y realmente es muy bueno que ustedes hagan esto, porque se van a dar cuenta de que no es lo mismo la cirugía de salón que se hace en la facultad a enfrentarse con el cliente en un caso real y entregar resultados. No es igual. La práctica diaria de la medicina con el cliente tiene que ser satisfactoria. Y ustedes cada vez que den una consulta, cada vez que se paren frente a un cliente, están haciendo su examen profesional. O sea que todo lo que está en la facultad es de utilería, ¿eh? Es de mentiritas. La calificación, pues sí, tiene que ganarse, le tiene que salir bien y tiene que mantener un promedio para tener oportunidad de tener mejores estudios fuera, hacer algún posgrado, que bueno, todo eso está bien, pero eso sin la experiencia no sirve para nada. El conocimiento que no se aplica se olvida. Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, si el conocimiento va refrendado, respaldado con la experiencia, con el quehacer, de estarlo haciendo, viéndolo hacer y haciéndolo, refuerza el conocimiento. Por eso la cirugía es una materia muy importante. La cirugía es una materia que debería darse en forma anual. Sin embargo, se da en forma semestral. Hablando, nuevamente regresando a la historia de lo que sería la cirugía en nuestra facultad, una vez que se hicieron los planes semestrales, entonces hubo muchos problemas porque básicamente quien nos vino a cambiar el panorama de la vida académica no fue tanto la facultad, no fueron tanto los directivos, ni fueron los profesores, ni siquiera fueron los alumnos. Y los alumnos que desconocen, pues dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier tonto se le hinca, ¿no? Entonces, mientras el alumno no conozca sus derechos, de lo que lo va a hacer formarse como médico veterinario, no va a poder exigir nada. Y ustedes deben de saber esta historia para que exijan en adelante, en cuanto a su formación, que la facultad y todas las escuelas están contempladas en la Constitución. Léanse el artículo 3º constitucional. Dice que todas las escuelas deben de dar la mejor enseñanza a sus educandos. Lo mejor, lo último en tecnología, lo mejor. Y realmente estamos muy distantes de tener lo mejor, aun si las clases fueran presenciales. Los que ya han escuchado de mí, los que se han informado quién soy yo soy de los pocos profesores que exige todavía que las prácticas se hagan en perros, porque es la única forma que los ponen a ustedes en contacto directo con lo que ustedes van a hacer allá afuera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ¿quién vino a cambiar la educación en las facultades? En el mundo, no nada más en México, pero en el mundo han sido las asociaciones protectoras de animales, que si bien es cierto su fin o su principio de estas asociaciones era proteger a los animales, que qué bueno que se haga así. Por el otro lado ha sido nefasto, y ha sido nefasto porque hemos tenido nosotros la oportunidad de ver de que se ha desvirtuado, y realmente no nada más se ha desvirtuado, sino que se ha masillado, se ha prostituido
Hay asociaciones que son nada más de parapeto para cobrar a los grandes consorcios la deducción de impuestos. Esto se hacía mucho en las épocas de los gobiernos corruptos pasados, donde las asociaciones protectoras iban y pedían dinero a la Ford, a la Nissan, a la Coca-Cola, a todos lados, juntaban recursos y nada más era de nombre la asociación, es más, no tenía ni perros y se prestó a mucha corrupción, a muchísima corrupción. En la actualidad hay gente muy desquiciada, muy desubicada, que está bien que se proteja el animal, pero si los que tenemos por profesión que cuidar de la vida del animal somos nosotros, al médico veterinario zootecnista, le compete la vida, la calidad, la salud de los animales. ¿Quién estaría más interesado en formarse bien? Nosotros como médicos veterinarios que tenemos que prestar un servicio. El cliente cuando llega a un consultorio y ve el título de ustedes, piensa que ustedes saben todo, cuando en realidad les falta mucho, y más ahorita. Cirugía ha perdido un año en la humanidad, la medicina veterinaria, en la rama de cirugía hemos perdido un año, el semestre pasado y que seguramente va a ser presencial por la pandemia. Entonces, imagínense, estamos hablando de una falta de formación muy grave que ustedes deben de tener en cuenta para que se tomen las medidas pertinentes y necesarias. Bien, cuando la materia fue por semestres, entonces se separó en los años 70, que era técnica quirúrgica y terapéutica quirúrgica, cuando en medicina humana es técnica quirúrgica y educación quirúrgica. Aquí, entonces, en los años 70 fue técnica y terapéutica. Con las protectoras, y que en realidad no hubo de nuestra facultad algún director, ya sea de la clínica de pequeñas especies, del departamento de cirugía y mucho menos de la dirección que le prestara realmente atención a este problema, crecieron las protectoras, crecieron a meterse en la facultad. Yo me acuerdo que todavía hasta uno de los profesores entró de una protectora, una persona que trabajó en una protectora y cacheteó al director del hospital en aquel entonces. Entonces lo abofeteó. Imagínense de qué grado estaban las protectoras ya influenciando o estando dentro de las facultades. Y la facultad ha tenido periodicados a través del tiempo, pero no nada más de las protectoras. También hemos tenido alumnos que se han revelado ante esta situación. Hubo por ahí un alumno que hay una práctica de fisiología donde utilizan un ave y hay que eutanasiar el ave para ir viendo los procesos fisiológicos. No me recuerdo el nombre de la práctica, pero hubo un alumno que dijo, no, yo no voy a hacer esto, es una crueldad, es esto, y obviamente se fue un periodicazo, la facultad le entró más miedo porque nunca ha habido una persona, la verdad, nunca hemos tenido una persona que nos defienda, es una realidad esto, que quede bien claro, no ha habido alguien que se ponga los pantalones que diga, aquí se va a hacer para la educación lo que corresponde, y lo que corresponde es que tengamos perros, y va a haber perros y me vale gorro, porque yo quiero que mis alumnos tengan una preparación de calidad, de calidad. No ha habido quien, no les interesa. Nuestras autoridades les interesa nada más estar ahí, cobrar y irse de muertito, ir simulando. No les interesa, la verdad no les interesa. Y se cuelgan o van, se suben al barco de toda la gente que dice, es que es un problema mundial, es que ya hay la ley del bienestar animal y se cuelgan en eso y en eso nos dormimos en nuestros laureles sin saber que dañamos muchas generaciones, muchísimas generaciones se han dañado a través de estas políticas insensatas, estas políticas que en realidad no nos han llevado absolutamente a nada. Entonces, de ser técnica y terapéutica, entran las protectoras, empiezan a quitar perros de las prácticas, etcétera, 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 empieza a haber un gran problema. Entonces, ¿qué pasa? Que hay profesores que dicen, es que el alumno, si es cierto, el alumno no debe de saber mucho. Fíjense, los mismos profesores de cirugía, no digo quién, pero dicen, no, es que hay alumnos que salen de terapéutica quirúrgica y ya están operando, ya pueden hacer una castración, ya pueden quitar glándulas mamarias cuando están tumores, ya pueden hacer muchas cosas. Entonces, no, eso no puede ser, la cirugía debe ser especialidad, y entonces le cortan las salas de cirugía y técnica quirúrgica pierde el nombre de técnica quirúrgica y se convierte en fundamentos de cirugía. Así se llamaba la materia, fundamentos de cirugía.
¿Para qué? Para que el alumno no supiera más que bordar en una telita o abrir un perro y cerrarlo y hacer siempre la misma costura, nada más eso y anestesiar, no más, no más. La terapéutica se quitó, se separó. Fue fundamentos de cirugía y terapéutica quirúrgica en aquel entonces, y pasa a formar técnica quirúrgica, la terapéutica pasa a formar, a ser parte de las materias optativas. Entonces, ya cirugía le mochan de ser anual a ser semestral, y de ser semestral a ser una obligatoria y la otra optativa, y en ese momento, después de fundamentos de cirugía que duró en el cambio de plan de estudios, fue un cambio de plan de estudios donde metieron añosamente, le quitaron el nombre a cirugía 1, pusieron fundamentos de cirugía. Yo fui el único profesor que se quedó con fundamentos de cirugía hasta el final. Ya cuando se hizo el cambio de planes de estudio, yo di fundamentos de cirugía a 2 alumnos, que fueron los últimos 2 que tomaron la clase de fundamentos de cirugía. En todo el semestre tuve 2 alumnos. Se acaba fundamento de cirugía y entonces se denosta la materia, se degrada para llamarla cirugía 1 y cirugía 2, de la cual cirugía 2 ahora es optativa. Entonces, fíjense cómo ha venido la evolución de la medicina hacia atrás y hacia abajo, de haber sido planes anuales, luego planes semestrales, y de planes semestrales de haber sido técnica y terapéutica a fundamentos de cirugía y terapéutica, y luego metieron terapéutica como optativa y le pusieron cirugía 1 y cirugía 2 para no meterse en problemas. Y entonces, en ese momento, hace unos 5 o 6 años, empiezan a meter al conejo como objeto de estudio, como animal de estudio para cirugía, lo cual ha sido gravísimo, ha sido muy grave, porque entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha venido una deformación de la enseñanza en cirugía. Y una deformación porque hay maestros que, preocupados ante esta situación, dijeron, bueno, pues ya no podemos utilizar perros. ¿Qué vamos a hacer? Casos clínicos. Entonces, ¿qué hicieron algunos profesores? Optaron por hacer puras castraciones. Todo el semestre se le pasaron castrando, haciendo óforos-salpingos y histerectomías en perras y orquiectomías en macho. Y no hicieron otra cosa más. Aún nosotros teniendo un programa avalado, sancionado por el H Consejo Técnico de la Facultad, con el cual yo estudié en ese plan de estudios, y que todavía rige hasta nuestros días con algunos cambios, porque hubo cirugías que se quitaron, se quitó corte de oreja, se quitó corte de cola, se quitó operación de cepo, operación de Hins, que ya no se hacen, y se dieron prioridad a las cirugías de cavidad, se dio prioridad al aparato genital, al aparato urinario y al digestivo, que es como nosotros llevamos la materia, pero con eso yo estudié y con eso estudiaron mis maestros también, el maestro Cortés, el maestro Castro, todos con los que yo estuve como ayudante de profesor, porque yo fui ayudante de profesor desde antes de entrar a la carrera. Yo estuve en el Centro Médico Nacional con el maestro Alfredo Cortés Arcos, entonces yo vengo con muchos años de cirugía y por eso sé la evolución de lo que ha sido la cirugía en nuestra facultad. He conocido a los grandes de la cirugía en México, al doctor Alfonso Alexander, el maestro, que en paz descanse, al maestro John R. Anis, que luego les enseño su libro. En fin, he tenido mucho contacto en el aspecto quirúrgico de nuestra profesión y me da la autoridad para poderles contar lo que ha sido la historia y que ustedes en realidad exijan lo que es en cuestión de enseñanza, porque aunque este semestre se ha perdido, el anterior se ha perdido, yo propuse en la última junta que todos ustedes como alumnos, al terminar la carrera, esas 2 generaciones, obligadamente deben de tener sus prácticas quirúrgicas antes de recibir un título, con la finalidad de que este gran vacío, porque es un gran vacío, créanmelo, es un gran vacío que van a tener ustedes cuando reciban el título, el día que se presenten ustedes o que tengan que hacer una cirugía o que abrir un animal o que anestesiarlo, no lo van a poder hacer, no lo van a poder hacer. Así se los digo, es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, pues eso ha sido el desarrollo de la historia, a grosso modo, de la historia de la cirugía, al menos en nuestra facultad. Y ahora con la pandemia, pues tenemos un grave problema porque si bien es cierto que he estado muy, muy orgulloso yo de los alumnos que hicieron el paro por todos los problemas que se venían dando en la facultad que ustedes ya conocen, desde las prácticas foráneas, los asaltos, las violaciones, los secuestros, los robos a los centros de enseñanza de la facultad, y que por ahí empezó el problema.
y nosotros como cirugía, en el pliego petitorio de ustedes como alumnos, al momento de hacer el paro, pusieron en el número 6 que quieren utilizar perros en las cirugías. No fue no fue porque la cirugía los alumnos hayan decidido hacer paro, no, eso es falso. Pero sí hubo alumnos conscientes que dijeron, para mi formación me hace falta prácticas quirúrgicas y prácticas reales, no simulaciones, prácticas reales. ¿Sí? Porque el conejo vamos a ver más adelante las limitaciones, son muchas las limitaciones que van a tener a diferencia de un perro, muchas las limitaciones. Entonces, los alumnos conscientes, pusieron en el pliego petitorio, en el 6º punto, utilizar perros. Se viene el paro, y a las 2 semanas inicia la pandemia. Entonces estamos en una situación realmente grave para la enseñanza, muy grave para la enseñanza. Debido a todas estas situaciones que nosotros tenemos, quiero decirles que debemos de justificar, aún así, si se hiciera presencial a mitad del semestre, que lo dudo, porque esto se va a ir hasta febrero, marzo, abril. Ya el doctor Gatell ha dicho que seguramente va a ser hasta abril, cuando tengamos nosotros que estar padeciendo esta situación, que es mundial. No es culpa de México ni de López Obrador, no es culpa de él. De hecho, la semana pasada estaba escuchando que ya hay rebrotes nuevamente en Europa, principalmente España. O sea, que dice que salió, no ha salido, ni hemos salido. Ya vamos por más de 73,000 muertes en México. En fin, es un problema que va a continuar. Y mientras continúe, no es culpa de nadie. Pero sí quiero que tengan conciencia que aunque pasen esta materia, eso no significa que sepan operar. ¿Me explico? Por eso hay que tener mucha conciencia en lo que vamos a hacer. Bien. Una vez hecho todo este preámbulo de viaje a través de lo que es la cirugía, de la medicina veterinaria, sus orígenes, dónde estamos, todas las vicisitudes, todos los problemas que hubo, desde establecer un uniforme, usar guantes quirúrgicos, comportarse, etcétera, pues todo eso que hemos ganado en el tiempo tenemos que seguirlo sosteniendo y tenemos que seguirlo proyectando a los alumnos y que estos a la vez sean promotores de hacer las cosas bien. Y por hacer las cosas bien digo que ustedes van a recibir una enseñanza aquí conmigo, una enseñanza previa a entrar a un quirófano, previa a entrar a un procedimiento quirúrgico, y debe ser una enseñanza a manera de disciplina. Si ustedes no se disciplinan, el conocimiento no va a llegar. Eso debe estar muy, muy en cuenta. La cirugía es una disciplina, Si ustedes, desde que entran en un quirófano, no saben que es un área blanca, un área gris y un área negra, están perdidos. Si ustedes no saben el lavado quirúrgico, cómo se hace, están perdidos. Si ustedes no saben ponerse una bata o unos guantes correctamente, están perdidos. Si ustedes no saben cómo ponerse una escafandra o un cubreboca, están perdidos. Porque una cirugía empieza mal desde que ustedes anestesian mal un animal, desde que no accesan correctamente a una vena para poder pasar una anestesia fija, o no sondean un paciente para poder hacer una anestesia con gas, una anestesia inhalada. Desde ahí empezó una cirugía mal, y entonces la serie de errores que se cometen van a costar vidas. Va a haber vidas que tengan que pagar su falta de pericia, su falta de experiencia, su falta de conocimiento. Por eso es muy importante. Por eso me detengo mucho y soy muy reiterativo en que es una materia muy importante. No es la más importante, pero es una materia sumamente importante en la formación de cada uno de ustedes. Dicho todo esto, y tomando muy en serio lo que es la cirugía y lo que debe ser para ustedes, vamos a iniciar con nuestra clase, y nuestra clase se llama Técnica y Educación Quirúrgica. No es cirugía 1, que no los engañen, no es cirugía 1. Nuestra materia aquí conmigo, con el doctor Rangel, se va a llamar Técnica y Educación Quirúrgica. Entonces vamos a definir qué es técnica quirúrgica. Ahí sí, pónganse muy abusados para que tomen sus apuntes, los que quieran tomar apuntes. Es bueno porque nosotros vamos a evaluar conforme a exámenes que vamos a hacer a través de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, cuando les diga tomen nota o tomen apuntes, es porque eso les voy a preguntar en la clase. ¿Qué es técnica quirúrgica? Técnica quirúrgica es una disciplina y lo vamos a definir de la siguiente manera. La técnica quirúrgica es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar los procedimientos manuales e instrumentales a través de los cuales los tejidos vivos
van a ser incididos y reconstruidos bajo un plan preconcebido y como preparación de la terapéutica quirúrgica. Vamos a ir desmenuzando ahorita esta definición. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es técnica quirúrgica? Anoten, técnica quirúrgica. Primero, es una rama de la ciencia médica, es una rama de la medicina, en eso estamos de acuerdo. La cirugía no es todo. De hecho, el título es médico, cirujano, zootecnista. Así es como debe ser nuestro título. No es médico veterinario. Como bien decía el maestro Alexander, él propuso el título médico, cirujano, zootécnico, que es como debe ser denominado, o correctamente, teriatras. Nosotros somos teriatras. Somos los médicos que nos encargamos de la medicina de los animales. El término correcto es teriatra, pero si estudian la evolución de lo que es la acepción de lo que es la médico veterinario, el veterinario viene del defectivo BR, que es el encargado de cuidar a las bestias de carga. Veterinario es el encargado de cuidar a las bestias de carga. Yo no cuido bestias de carga, y seguramente cuando salgan ustedes, aunque vean ganado, pues no son bestias de carga, porque tienen que implementar muchos conocimientos. O sea, el ser veterinario fue alguien que le dio flojera de no decir es incorrecto. Y el maestro Alfonso Alexander dice, el término correcto es médico, cirujano, zootécnico. Médico porque estamos al mismo nivel que cualquier médico. Cirujano porque la cirugía, así como se denomina en medicina humana médico cirujano, así se denomina en medicina humana, ¿eh? El título sale con título de médico cirujano. Mi padre es médico, mi padre estudió en el Poli, en la universidad, y el título era médico cirujano partero. Así salió mi padre con el título médico cirujano partero. Y en la Facultad de Medicina salen con el título médico cirujano. Entonces nuestro título debe ser médico cirujano zootécnico. Pero nos dicen veterinarios, cuando en realidad veterinario es un despectivo, es el que cuida las bestias de carga. Si supiéramos lo que quiere decir veterinario, realmente nos sentiríamos mal, nos sentiríamos ofendidos, porque veterinario es el que cuida las bestias de carga. Pero mundialmente nos dejamos. Entonces, en Estados Unidos es muy común decir vet, ¿no? El vet, veterinario. Y cuando les digan veterinario, no son veterinarios, son médicos veterinarios. Ya que nos endilgaron el veterinario, bueno, somos médicos veterinarios, no somos veterinarios, somos médicos veterinarios. Entonces, la técnica quirúrgica es la rama de la medicina de que se va a encargar. Permítanme un segundo, se está acabando la pila. Un segundito, por favor. Ya, discúlpeme, es que estoy cargando el teléfono, pues se me descargó. Entonces, ¿qué es la ¿qué es la técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica ya hemos dicho que es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar. ¿Qué es lo que va a estudiar la técnica quirúrgica? Procedimientos. ¿Procedimientos qué? Manuales. Las manos están solitas, ¿no? Las manos se arman con instrumentos. Entonces, la técnica quirúrgica es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar los procedimientos manuales e instrumentales. ¿Y qué van a hacer las manos sin los instrumentos? Vamos a incidir y reconstruir. Incidir desde la piel hasta los tejidos y los vamos a reconstruir. ¿Sí? Vamos a incidir y reconstruir tejidos vivos para diferenciarlos de la anatomía. La anatomía incide cadáveres. Nosotros no vamos a incidir cadáveres y reconstruirlos. Nosotros vamos a incidir y reconstruir tejidos vivos. Ahora, esos tejidos vivos no los vamos a hacer así a lo loco, a lo Lucas, ¿no? Es como un libro de cocina. Un libro de cocina les dice los ingredientes, cómo prepararlos, cómo hornear, etcétera, muchos detalles. Exactamente, nosotros a eso se le llama plan preconcebido. El plan preconcebido, les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una gastrotomía. Para hacer una gastrotomía, todos los libros, el libro que quieran, Teresa Fossum,
el Tobías, el Slater, todos los libros les van a decir. El abordaje es por línea media, caudo o cráneo umbilical, parapeneano, etcétera. Desde ahí les dice el abordaje. Luego les dice el manejo del órgano. Luego les dice las suturas que va a llevar el órgano para reconstruir. Luego les dice cómo regresar el órgano, etcétera. O sea, es una serie de indicaciones, no es a lo Lucas, no es a lo loco. Entonces, eso se llama plan preconcebido. Ese plan preconcebido ya viene en los libros a manera de receta, bajo un plan preconcebido. ¿Y para qué les sirve la técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica les va a habilitar, les va a dar el adiestramiento. Es una materia de entrenamiento. Los va a entrenar para luego resolver casos, o sea, la terapéutica quirúrgica. Entonces, vamos nuevamente. ¿Me están escuchando? Porque estoy viendo que se me medio congeló la imagen. ¿Me están escuchando? Sí, okay. Doctor, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, gracias, Sebastián. Gracias, Angélica. Muy bien. Entonces, ahí les va. Vamos a repetir otra vez la definición. Técnica quirúrgica es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar los procedimientos manuales e instrumentales mediante los cuales los tejidos vivos van a ser incididos y reconstruidos bajo un plan preconcebido y con preparación para la terapéutica quirúrgica. ¿Quedó claro? ¿Alcanzaron a copiar bien en sus apuntes esto que acabo de decir? ¿Quedó claro? Nada más quiero que me indiquen, que participen. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Con todo gusto. Brian, ¿verdad? Con todo gusto. A ver, vamos a ver. Alejandra, ok, ahí va. Otra vez. ¿Qué es técnica quirúrgica? Técnica quirúrgica es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar los procedimientos manuales e instrumentales mediante los cuales los tejidos vivos se van a incidir y reconstruir mediante un plan preconcebido y con preparación para la terapéutica quirúrgica. ¿De acuerdo? Ahí les va de corridito. Técnica quirúrgica es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar los procedimientos manuales e instrumentales mediante los cuales los tejidos vivos van a ser incididos y reconstruidos bajo un plan preconcebido y con preparación para la terapéutica quirúrgica. ¿Ya se dieron cuenta? De eso va a tratar nuestra materia. De eso va a tratar. Justamente. Con todo hágase de cuenta de que es como una comida, ¿no? Nosotros estamos abriendo ahorita apetito, quizá estamos picando quesito y por ahí tenemos un tequilito, un vinito, una cerveza. Estamos preparándonos para comer. Pues es lo que estamos viendo ahorita. Y hasta llegar al postre. Así le vamos a hacer. Bien. Si ustedes se fijan, todo esto conlleva una gran preparación. No nada más es entrar como salvaje a un quirófano, conlleva una gran preparación. Pero para entrar de lleno a nuestra materia, debemos ahora sí, nosotros vamos me lamento mucho que no se vean las transparencias, pero vamos a ver la breve historia de la cirugía, ya como tal, para que realmente podamos saber qué es la cirugía y cómo vamos cómo vamos a estudiar. Y vamos a hablar, me voy a poner un poquito para acá, para irles mencionando. Ok. Permítanme. No se nos resbale. Okay. Vamos a hablar una breve historia de la cirugía y les voy a mencionar que, vamos a mencionar ok. Déjenme ver. Bueno, pues he de decirles lo siguiente. Vamos a remontarnos por ahí la época de la conquista.
Y vamos a hablar sobre 1521, ¿no? Que fue el descubrimiento, más bien la conquista, 1521, 22, 23. Y a través de ese momento empieza a haber un gran intercambio entre lo que es el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. El Nuevo Mundo, que no es otra cosa más que América. América con toda su población indígena que existía, con todo el conocimiento ancestral en astronomía, en medicina, en arquitectura. Por ahí tenemos cosas fabulosas de Nezahualcóyotl, que fue arquitecto, fue poeta también, ¿no? Y todo como se llevaba la astronomía. Si ustedes visitan por ahí el sureste de México, se van a encontrar con civilizaciones antiguas mayas, olmecas, mayas, que si bien el grado de base que tienen conocimiento era muy grande. Y por el otro lado, en el Viejo Mundo, pues hacían las cosas distintas, sobre todo en cuestión de medicina. Existían lo que se llamaban los barberos, que son nuestros antecesores como cirujanos. Y la medicina era la medicina europea, la medicina oriental, eh, eh, era muy diferente a lo que se hacía en América. Entonces, el hecho de que pues se haya descubierto y hayan invadido, porque realmente fue una invasión, y hayan sometido a todos los pueblos a como los tenían, quemaron templos, quemaron iglesias, quemaron cultura, quisieron opacar todo, quisieron enterrar todo, y realmente no fue posible, y les menciono todo esto, porque hubo expediciones ya referidos directamente a lo que es la cirugía. Y vamos a hablar de una expedición de un señor que se llama Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, en una de sus expediciones hacia América, pide dinero para que se lo financien los reyes de España. Entonces, él pretende colonizar la Florida y ser el gobernador de la Florida. Entonces, sale de España en la expedición de Pánfilo de Narváez. Les voy a poner nada más la imagen así para que ustedes la puedan ver. La imagen de la expedición de Pánfilo de Narváez. Aquí se los voy a poner para que les sea más. Este es Pánfilo de Narváez, ¿no? Ahí está, Pánfilo de Narváez. Ajá. Y este señor, entonces, sale a esa expedición y quiere colonizar, aquí dice la Florida. Esta expedición es dirigida por este señor Pánfilo de Narváez. Y va a salir de Cádiz, que está aquí, como lo vamos a señalar. Ahí está, cercano al estrecho de Gibraltar, no sé si lo alcanzan a ver por acá, aquí está el puntero. Y sale en esta expedición, vean la ruta que sigue, hacia las Antillas, ¿no? Primero hacia las Islas Canarias, y de ahí empieza a haber un naufragio, y esta es la ruta que se traza de Pánfilo de Narváez. Llega a Santo Domingo, de Santo Domingo llega a Cuba, aquí está Cuba, sigue por Cuba, y de aquí hasta alcanzar la Florida. Sin embargo, en Cuba, cuando llega aquí a Cuba, esta expedición, pues tiene tormentas, como ya lo habíamos visto aquí. Si tiene tormentas, encalla. Hay por ahí una película muy buena que se llama Cabeza de Vaca. Los que tengan la oportunidad de comprar su disco ahí con su pirata de confianza, se llama Pánfilo de Narváez. Bueno, la película se llama Cabeza de Vaca. Los que quieran ver la película habla de Pánfilo de Narváez. Entonces, esta es la expedición que él llega a tener. Aquí se los marco, ¿sí? Él llega a la Florida en 1528, a las costas de la Florida en 1528. De aquí, si se fijan, vamos a acercar el puntero aquí. Esto es toda la expedición de Pánfilo de Narváez. Bueno, aquí ya no es Pánfilo de Narváez llega aquí, pero algunos alcanzan la Florida y luego parte de la expedición, parte de ellos, ahorita les digo quiénes, siguen por todo esto, siguen por toda la Florida, parte de Estados Unidos, aquí, llegan a Galveston y de ahí entran directamente a la República Mexicana, pasan parte del norte de la República Mexicana y bueno, más adelante termina la expedición. Bien, entonces se encallan y esta es la ruta que siguieron. Si se fijan ustedes aquí, estábamos desde Houston, ¿no?
San Antonio, luego entran por acá por Monterrey, llegan por Monclova, el río Conchos, aquí entran a Sonora, ¿no? Llegan a Sinaloa, aquí Culiacán. Aquí es lo que estamos viendo por acá. Muy bien. En 1528, que es esta fecha, naufragan, son capturados y esclavizados en el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica, y parte de México. Entonces aquí está la expedición, finalmente muchos se mueren, los barcos se despedazan, las carabelas se despedazan, llegan, tocan tierra y son esclavizados, las tribus de ahí los esclavizan. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando los esclavizan? Bueno, pues lo que sucede es que viene el gran intercambio de la medicina. La medicina, como se hacía en Europa, a la medicina como se hacía en América, como lo hacían nuestros antiguos indígenas, las antiguas civilizaciones. Y por ahí hay dentro de la expedición, se dice que los que lograron ser capturados y sobrevivieron y de alguna forma con el paso de los meses se volvieron otra vez a unir, se habla de un señor que se llama Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Dentro de la expedición también va otro señor que se llama Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes de Carranza, y por allí hay un esclavo, porque todavía existía la esclavitud en aquel entonces, un esclavo moro de piel oscura que se llama Estebanico. Llegan ahí muchos de los salvajes, de los nativos de ahí, de la Florida, matan a una buena parte de la expedición y los que quedaron vivos son esclavizados. Son esclavizados y le toca a este señor Álvar Núñez Cabeza de Vaca, le toca ser esclavizado por una tribu donde había un chamán. Y este chamán, pues se encarga de hacer el intercambio, porque lo tenían como esclavo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, lo tenían inclusive amarrado del cuello y lo llevaban para todos lados. En la película se ve muy bien, es una película muy interesante. Pasa por muchas vejaciones, pasa por mucho sufrimiento, pero empieza a ver cómo este chamán curaba, empieza a ver cómo hacía la medicina. Y él dura un transcurso de 1528 a 1536, imagínense, fueron 8 años. Pues los primeros 4 años que tiene su esclavitud este hombre, que está junto con el chamán, aprende a utilizar todas las hierbas, todos los animales, todos los minerales que la farmacopea de estos indígenas tenían. Y entonces es liberado y él sigue hacia el norte de la Florida, donde luego es liberado, con todo ese conocimiento de los chamanes, con todo ese conocimiento de la medicina que se ejercía en aquel momento, pues se lleva todo este conocimiento y sigue él avanzado, se encuentra con uno de la expedición y ya son libres, son hombres libres, pero siguen avanzando por todo lo que sería Houston, la parte sur de Estados Unidos. Les digo, pasan por Galveston e ingresan a la República Mexicana. Se dice que en el devenir de este trayecto, este señor Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en una de las tribus que llega, ya como hombre libre, requieren sus servicios porque un hijo de uno de los jefes de esa tribu, peleando con otra tribu, es ensartado en el tórax a través de la punta de una flecha. Entonces, estando en una pelea, el hijo de ese jefe de tribu es herido y la punta de la flecha va a quedar incrustada en el tórax, en el pecho de este guerrero, de este hijo de la tribu. Entonces Álvar Núñez Cabeza de Vaca, con una gran destreza y con el conocimiento que tenía de la medicina, logra extraer esa punta de flecha. Y entonces en ese momento dicen que la historia le escriben los que someten, los que conquistan a los pueblos. Y a través de ese momento se le considera a él
como el primer, no cirujano, sino se le considera como la primera operación quirúrgica registrada en el continente americano. Estamos hablando 1536. 1536, la primera operación quirúrgica registrada en el continente americano, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Fue un poquito antes de 1536 porque en 1536 lo rescatan. Entonces, unos años antes, pongamos 2, 3 años antes, 1532, 1533. Y quiero enseñarles la imagen de cómo se hizo la primera cirugía y por qué es considerado este hombre como el que hizo la primera cirugía en el continente. Entonces, aquí está. Aquí está. Entonces, esta es la primera cirugía que se tenga noción reportada ya en los libros como la primera operación quirúrgica registrada en el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, la primera cirugía. Bueno, como dicen, y bien dicen, la historia es contada por los que conquistan, no por los conquistados. Sin embargo, ¿qué sucedía? Pues que aquí en México había un gran conocimiento en la medicina, en la astronomía, en la arquitectura. Había un gran conocimiento. Pero, como ustedes se fijan cómo estaba la situación, y para eso hay que recordar Cholula. La pirámide de Cholula es la iglesia de Cholula, está construida sobre varias pirámides que se van añadiendo una a otra. Si ustedes visitan Cholula, se van a dar cuenta que los españoles quisieron callar toda la cultura antigua, poniendo iglesias sobre los templos. De hecho, el templo mayor de la Ciudad de México, la catedral está construida sobre ruinas de los antiguos aztecas. Entonces, todo ha sido parte de la historia, pero es necesario que la conozcamos. Pues bien, quiero nuevamente que vean la imagen. Ajá. Y que la tengan presente esta imagen como, a ver, entró una compañera, Joali entró, ok. Que quiero que vean esta imagen como la primer cirugía que se realizó en el continente americano. Y de hecho quiero comentarles algo. Los indígenas americanos, tanto en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, superaban y por mucho los conocimientos en esa misma época, tanto de astronomía como de medicina, astronomía y medicina, se los llevaban de calle. Si visitan el sureste, ahí las ruinas de Sibichaltún en Mérida, los cenotes, todo esto es maravilloso, pero van a ver cómo los ciclos de labrado de la tierra, el cultivo, el sembrado y la cosecha, se referían a ciclos astronómicos. Entonces, y hay calendarios para sembrar, para cultivar, para cosechar. Existe una línea de todo lo que es la cultura maya, la ruta maya, donde el sol iba marcando el inicio del equinoccio de la primavera para el inicio de la siembra. Entonces hay estelas perforadas donde el sol pasaba e iluminaba, pasaba por ahí. En el momento que el sol iluminaba, en ese momento entraba el equinoccio de la primavera y con ello iniciaba la siembra de las tierras, Entonces es maravillosa, nuestra cultura es maravillosa. Y recordarla es recordar lo que nosotros vamos a hacer en nuestra clase. He de decirles, por lo tanto, que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Esto aunque es una frase hecha, una frase muy trillada, no es nueva. Esta es una frase que fue dicha más de 100 años antes de Cristo. Y quien la dijo fue Marco Tulio Cicerón, que se los voy a presentar en esta diapositiva. Marco Tulio Cicerón nos dice que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Marco Tulio Cicerón, 3 de enero de 106 antes de Cristo hasta el 7 de diciembre del 43 antes de Cristo.
O sea, estamos hablando de que esto no es nuevo. Por eso es importante que nos detengamos en la historia. Y para entender la cirugía, ya que vimos cómo se hizo la primera cirugía, aunque por ahí hay otra película que les voy a recomendar de Mel Gibson, que hizo varias películas, por ahí tengo varias películas de Mel Gibson. Bueno, una de ellas es Apocalipto. Vean la película. Es una película hollywoodesca que, bueno, está muy truqueada, pero tiene algunas cosas interesantes, rescatables, como es el suturar la piel a través de las mandíbulas de hormigas gigantes. Entonces es una forma como los indígenas se suturaban la piel, porque no existía como tal aguja hilo. Eran agujas muy toscas para los telares, inclusive los telares se desarrollan aquí en México, en las culturas zapoteca, mixteca, de todo el istmo, donde hay telares, ¿no? Y hacen sus telas a través de las fibras del enequén, de varias fibras vegetales, la tinción de las mismas con la cochinilla, ¿no? Que también se hace para el rojo de la cochinilla. Y en fin, entonces, existió una medicina muy avanzada, se hacían trepanaciones en aquellos entonces con los antiguos aztecas, se hacían reparación de fracturas con entablillados, en fin, existía una medicina, si no avanzada, se tenía mucho conocimiento, sobre todo de la herbolaria. La herbolaria en México fue muy importante, hay textos donde viene la herbolaria, y hay que recordar que mucha de la farmacopea actual está basada en la herbolaria. Muchas de las sustancias químicas que se sintetizan a través de los alcaloides o muchas de las plantas en diferentes etapas de la planta. No es lo mismo una planta que apenas está floreando como una que acaba de tirar las flores. Y entonces la concentración de ciertas sustancias en las hojas, en los tallos, en los pétalos, en los pistilos, donde se elaboran las sustancias para hacer las pastillas, el pastillaje o las cápsulas, todo esto, son derivados de plantas, son derivados de plantas. Algunos son derivados de hongos, ¿no? Como la penicilina. Algunos son derivados de algunas otras sustancias químicas y minerales. Entonces, la farmacopea de aquella época era hermosa, era grande, eran sabios, era gente muy docta que por generaciones había adquirido el uso de las plantas, animales y minerales para la cura de las enfermedades. Bueno, pues este choque nos hace entonces preguntarnos lo siguiente. Realmente la gran época de la cirugía, ya remontada como tal, porque mucho de la cirugía autóctona, de la cirugía que se llevaba a cabo en América, fue destruida. El código Dresder, algunos otros códigos que se han encontrado hablan muy poco. Fue mucho lo que se perdió a través de lo que estos salvajes, estos españoles, hicieron al llegar aquí, hicieron muchas barbaridades. Y parte de eso fue querer borrar todo el conocimiento, porque era competitivo con lo que ellos traían de Europa. Por eso quisieron dominarlo, sometieron a los indígenas, en fin, hicieron muchas barbaridades. Entonces, de lo que se conoce de la medicina como tal, se conoce mucho la medicina europea. Poco es de la medicina en aspecto quirúrgico, estoy hablando de cirugía, no médico, porque médico pues hemos estado en un gran nivel con la herbolaria mexicana, pero muchos de los aspectos quirúrgicos están borrados, se borraron prácticamente de los códigos, de los códices que existían antiguamente en los mexicas, en todas estas tribus, ¿no? Desde el norte hasta la Patagonia, los quechuas, en los peruanos, ¿no? Todos estos. Bien, pues he de decirles que vamos a remontarnos a los europeos para poder nosotros realmente darle un valor a la cirugía y saber por qué estamos haciendo cirugía y saber que la cirugía es esa rama tan importante de la medicina. Y nos vamos a referir a dos aspectos que han sido el azote de la humanidad, ya hablando desde el punto de vista médico-quirúrgico. Y estos dos azotes han sido, en primer lugar, el dolor. El dolor es un azote universal, un dolor de muelas de ustedes, pues que les permite, más bien que no les permite comer,
que no les permite a ustedes concentrarse en algo, que todo el tiempo trae un dolor de muelas. ¿Quién no ha padecido un dolor de muelas? Todos. Todos hemos padecido un dolor de muelas, hemos padecido dolor de estómago, cólicos, hemos padecido en alguna cirugía, etc. Entonces, antes de la mitad del siglo XIX, estoy hablando de los años de 1800, antes de esa época, anterior a esa fecha hacia atrás, todos le tenían un gran recelo, un gran miedo al dolor. Y cuando se llegaba a hacer alguna cirugía, que se superaba el dolor, que se superaba el choque neurogénico y el paciente vivía, el segundo azote era las infecciones. Entonces, quien no se moría en la cirugía por dolor, se moría por una infección al ser practicada en forma poco higiénica. ¿Me explico? Entonces, los dos grandes azotes anterior a la primera mitad del siglo XIX fue el dolor y la infección resultante. Les voy a pasar ahorita una imagen de cómo anterior al siglo XIX, por los años 1800, 1600, 1700, cómo se hacía una cirugía. Y quiero que observen el rictus de dolor de la persona que está siendo sometida a la cirugía, cómo era sostenido por varias personas para amputarle, en este caso le estaban amputando un miembro. Aquí está, quiero presentárselos. Entonces aquí está, mire, quiero que vean. Aquí está, quiero que observen perfectamente bien cómo la persona que está siendo sometida, aquí le están amputando con un serrote y no había anestesia. Entonces, imagínense unos osteomielitis aquí, pues, si no se moría de la cirugía, se moría de la infección resultante, el osteomielitis resultante. Este es un grabado de 1678, siglo XVII. Ajá. Entonces, es la descripción de una amputación. Es un tratado completo de los tumores prenaturales. Entonces, a lo que me refiero es que la cirugía, desde antaño, desde tiempos inmemoriales, desde que el humano tiene sentido de la razón, el humano, ha estado sometido a esos dos grandes problemas, esos dos grandes hitos, esos dos grandes temores que tiene la humanidad, ¿no? Desde que uno está en la sala de espera de un odontólogo, de un cirujano dentista, está oyendo la fresita, ¿no? ¿Cómo está? Y seguramente están antes de que entre con el dentista, están que quisiera no entrar, pero nada más el puro dolor les obliga a tener otro dolor que les arregle ese dolor primario, ¿no? La curación de una muela, hacer endodoncia, no sé. Entonces, imagínense nada más. Siempre tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a que, oiga, me va a doler. Sí, oiga, lo primero, ¿no? Me va a doler. Y luego el segundo, pues ya salí, ¿no? Y si se me infecta, pues si no me muero del dolor, me voy a morir de la infección. Entonces, en resumen, los dos grandes azotes, y eso sí, anótenlo, los dos grandes azotes que ha sufrido la humanidad es el dolor, ¿sí? El dolor de una cirugía y la infección resultante. Y esto fue antes de la primera mitad del siglo XIX, estamos hablando de los años 1800. Por lo tanto, si nosotros vemos a la cirugía, ya teniendo estos dos grandes azotes, para que realmente se hiciera cirugía al nivel que tenemos, ¿qué le preocupó a la humanidad? Pues a la humanidad le resultó resolver estos dos primeros problemas, ¿no? Tengo que resolver estos dos primeros problemas. ¿Por qué los tengo que resolver? Porque si no lo resuelvo, no puede haber avance en la cirugía, no puede haber avance en el desarrollo de los instrumentos quirúrgicos, no puede haber avance en las técnicas anestésicas, no puede haber avance a hacer cirugías muy rápidas en la depuración de una técnica quirúrgica apropiada, en la creación de muchas técnicas quirúrgicas para resolver un problema, ¿no? Para suturas de órganos huecos hay docenas de suturas para órganos huecos y tenemos que implementar la que más se adecue en ese momento para resolver el problema. Entonces, como ustedes comprenderán, la cirugía tiene dos pilares fundamentales que sin ellos no se comprende la cirugía. Y lo vamos a ver a forma del Arco del Triunfo en París, que está aquí. Este es el Arco del Triunfo en París que estamos viendo por acá. Aquí con el puntero estoy señalando.
y sobre la superficie superior que sostiene esta plancha, esta plataforma, que es la cirugía va a ser soportada por dos grandes pilares que han sido el azote de la humanidad. ¿Cuáles han sido esos dos grandes azotes? En primer lugar, el dolor y en segundo lugar, la infección resultante. Por lo tanto, la cirugía se apoya básicamente en la asepsia y en la anestesia. En la asepsia y en la anestesia. Sin anestesia, seguiríamos operando con dolor, con prácticas imperfectas, con cirugías muy cortas y con el riesgo de que se muera de un choque neurogénico. Si ha superado la anestesia, se va a morir de infección si no tenemos o no contamos con las técnicas de asepsia que vamos nosotros a ver en nuestro curso. Entonces, dicho esto, una vez que he dicho esto, que he mencionado esto, van a comprender realmente la importancia que nosotros le debemos a la cirugía con estos dos grandes principios. Y de hecho son los principios fundamentales de una cirugía, la asepsia y la anestesia. Debemos entender la asepsia desde su origen y la anestesia tal cual también desde su origen para poderla usar, para saber por qué ahora nos lavamos las manos, por qué ahora nos cepillamos los dientes, por qué ahora nos bañamos, por qué ahora tenemos hábitos de higiene, por qué desde chiquitos el papá y la mamá siempre nos dicen, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, y todo el tiempo lávate las manos, todo el tiempo, es de todos los días lávate las manos, que ahora se ha convertido en una costumbre. Pero para que se hayan lavado las manos, la humanidad sufrió muchos decesos, muchas muertes. Anterior a esto hubo mucha mortandad, hubo mucha ignorancia, hubo muchos detractores de los avances científicos de aquel momento. Y para entender todo esto, vamos a ver la historia de la asepsia y la historia de la anestesia para entender estos dos principios, sin los cuales no se puede entender la historia de la cirugía. La historia de la cirugía es una historia épica, narrada en un libro maravilloso que se llama El siglo de los cirujanos, que ahorita les presento la portada. Pero anterior al siglo de los cirujanos hubo que pasar por muchas vicisitudes, por muchos descubrimientos que permanecían como una luciérnaga por ahí perdida en la oscuridad inmensa, o tal vez Venus o alguna estrella muy lejana que nos daba luz en toda esa oscuridad en el firmamento. Así era como se presentaba la historia de la asepsia y la anestesia en nuestros días. Y vamos a empezar hablando de lo que es la historia de la asepsia. La historia de la asepsia se remonta a la fabricación de los lentes. Por aquí tenemos a un clérigo que era Santo Tomás. Y Santo Tomás decía, hasta no ver, no creer. Y tenía razón, porque si ahora no hay clínica veterinaria, clínica, consultorio, dispensario u hospital que no cuente con un microscopio, pues prácticamente se puede decir que no hace medicina. Un hospital que no tenga un microscopio es como una persona que no tiene una pierna o que no tiene un ojo. ¿Me explico? Quien no puede certificar sus diagnósticos a través de un examen microscópico, a través de un análisis, a través de una imagen, no está haciendo medicina, está haciendo brujería. Sí, anteriormente, por los años 50, se hablaba mucho del ojo clínico. Ante la falta de recursos tecnológicos se decía, es que tal doctor tiene muy buen ojo clínico. Y si bien es cierto que los procedimientos propedéuticos para auscultar, percutir, inspeccionar a un paciente eran muy avanzados para esa época y que luego se dejaron de usar y fueron sobrepasados por la tecnología, pues estamos hablando que los médicos humanos y médicos veterinarios de los años 40, 50, 60 eran médicos extraordinarios que en ausencia de la tecnología diagnosticaban y eran muy buenos médicos. Y yo tuve conocimiento de muchos compañeros de mi padre que eran unas verdaderas eminencias,
y con muy pocos recursos tecnológicos sacaban sus pacientes adelante. Entonces, quiero detenerme en este punto para mencionarles que este clérigo, Santo Tomás, decía hasta no ver, no creer. Y refiriéndonos a la asepsia, pues tenemos que ver al agente causal de la enfermedad para saber que ese mismo es el que está causando estos procesos. Por eso tenemos que tener en cuenta las lentes, las lupas, las micas. ¿Cuándo se desarrollaron? Las lentes positivas fueron usadas como lupas desde tiempos muy remotos. En Pompeya, se halló una lente de 5 centímetros de diámetro. Una lente, 5 centímetros de diámetro, una lente de 5 centímetros de diámetro. Esa lente era capaz de amplificar las imágenes. Pero si nos referimos a un tiempo, estamos hablando que hace aproximadamente 3,000 años antes de Cristo, 3,000 años antes de Cristo, se hacían lentes planos, convexas y biconvexas. Se hacían lentes. Pero curiosamente estas lentes no se utilizaban para leer, se tallaban y se utilizaban y se amplificaban las imágenes. Ese era el entretenimiento que tenían, amplificar las imágenes, ¿sí? Para eso se utilizaban. Y quiero mencionarles, en Creta se utilizaban como objetos sagrados para encender el fuego. Y aquí les voy a pasar una imagen, ¿sí? De esto que estamos viendo, ¿sí? Esta es la isla de Creta. Y se utilizaban las lentes para concentrar el calor y entonces se quemaban objetos combustibles. ¿Sí? Aquí está Creta, la imagen de Creta. Ajá. Y fue más adelante, en el siglo XV, antes de Cristo, aparecen los primeros vasos de vidrio y la relación entre el vidrio y la óptica es muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase viendo la asepsia. Entonces la asepsia, ya para el siglo VI, Confucio, en 1551 a 4790 a.C., hablaba por ahí de un zapatero que usaba vidrios en los ojos. Un zapatero que usaba vidrios en los ojos. Imagínense. Un zapatero que usaba vidrios en los ojos, pues se habla entonces de las personas que utilizaban lentes, como yo, como muchos de los que utilizan lentes. Entonces, Confucio, la primera referencia que se tiene es 551 a 439 años antes de Cristo. Sin embargo, tal vez la primera lente que se consideró ya para el aumento de las imágenes fue a través de una ampolla de agua que utilizó Aristófanes. Aristófanes, 424 años antes de Cristo, utilizó una ampolla de vidrio que la llenaba con agua y el agua producía un aumento de la imagen mayor que el mismo vidrio. Era una ampolla llena de agua. Entonces, imagínense, es como si ustedes un frasco medio plano, un frasco como una cantimplora, que sea de vidrio, la llenan y la pasan por algún escrito y van a ver las letras más grandes. Para eso se utilizaba. Y esto fue 424 años antes de Cristo. Nos vamos acercando ya a la época cristiana. ¿Ah? Y bueno, su propósito no era realmente de amplificar las imágenes, sino de la concentración de la luz del sol para calentar. Para eso servía. Séneca, del año 3 al número año 65 después de Cristo, fue el primero en utilizar esta misma ampolla que Aristófanes años antes la había utilizado para calentar, para aumentar, y le dan la importancia de esta ampolla llenada con agua, para aumentar las imágenes que tenían. Las imágenes que podían poner en plano y pasar esta ampolla a través de estas imágenes, ya le da un uso como tal de amplificación de imágenes a esta ampolla de agua. Y les voy a presentar aquí a Confucio. Está Confucio. Y aquí abajo está Séneca del lado derecho y Aristófanes del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos a los personajes que en aquella época nos habían enseñado que
estas ampollas de vidrio podían ser utilizadas como amplificadoras de la imagen. Muy bien. Siguiendo con esta enseñanza de lo que es la asepsia, por ahí hay un iraquí, ya estamos hablando de la época cristiana, en el año 965 a 1039. En Irán había un físico que se llamaba Al-Haytham. Lo conocían cariñosamente con el nombre de Alhazen. Este era un físico que es considerado como el padre de la óptica moderna, Imagínense, estamos hablando 1039, hace más de 1000 años, y este señor se dedica a la fabricación de lentes, y entonces estos lentes los hace planos y los hace convexos, y entonces ven que algunas de estas imágenes eran capaces de ser invertidas, la imagen la podía invertir, y desarrolla todo un tratado de la óptica de aquel tiempo. Entonces escribe varios volúmenes donde habla de la óptica y el paso de la luz a través de los cristales. Y habla de la óptica del aumento, de la óptica de su época para que debe ser utilizada, y les voy a presentar esta imagen. Esta imagen justamente es de este señor que se llama Alhazen. ¿Sí? Bueno, Alhazen es esta persona, que ahorita se los voy a poner. Alhazen. Permítanme un segundo. Ahí está Alhazen, entonces ahí está. Este señor que es el padre de la óptica moderna. Ahí está, muy bien. Bueno, más adelante, esta imagen que ven ustedes es de unos monjes. Ahí están los monjes. Los monjes utilizaban estas piedritas que eran piedras de berilio. Y esto que ven ustedes es un libro de cánticos que está escrito para cantar. Aquí me detengo también para hacer otra precisión y decirles que por ahí no sé si han ido, bueno, ahorita va a ser difícil que vayan, pero yo les sugiero que si pueden darse una vueltecita por el Museo del Carmen. El Museo del Carmen está en Avenida Revolución, enfrente de lo que es el Centro Cultural San Ángel. Enfrentito del Centro Cultural San Ángel está el Mercado de las Flores también ahí, en Revolución, es Avenida Revolución. La otra es Avenida de la Paz, Revolución, Avenida de la Paz. Por ahí hay una chocolatería muy rica y venden churros. Se los suyo después de que visiten ustedes el convento. Es un convento de las Madres Carmelitas. Este convento que está ahí, enfrente es el convento de San Ángel. Vayan al convento. Es hermoso el convento. Entonces váyanse dispuestos a perder 2 o 3 horas para que vean, inclusive hay catacumbas para que vean a las momias. Pero hay un sitio en este convento que lo utilizaban para hacer las lecturas. Hay un gran atril, cuando yo fuera de un atril de color verde, pegado en el techo, colgaba el techo en madera muy bonito, y una sala donde los frailes se ponían a orar, se ponían a cantar, y el atril era enorme, un atril muy grande, muy grande. ¿Saben lo que es un atril, no? Un atril es como esto. Es para poner los libros. Aquí está, este es un atril, ¿no? Este es un atril para colocar los libros, está colocado así para que coloquen los libros. Yo siempre tengo mi atril para cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo, es más cómodo, ¿no? Bueno, en este atril ponían los libros y entonces pasaban las piedritas de berilio, las pasaban, porque en aquel entonces no había luz eléctrica, la luz era a través del petróleo, ¿no? Del alcohol. Se quemaba un quinqué, una mecha, y esa mecha iba embebiendo en la parte inferior, iba embebiendo la sustancia, el petróleo, la gasolina o el material combustible, el alcohol, y se iba prendiendo la mecha, que es el principio del mechero de Bunsen que ustedes llevaron en la secundaria. Entonces la luz era muy tenue, tintileante, era una luz muy mala, ¿no? No iluminaba mucho. Entonces, pues no se veían bien las letras. Para aumentar el tamaño de las letras, cuando iban haciendo los cánticos, iban leyendo una línea, pues pasaban estas piedras de berilio y entonces aumentaban las letras y se llamaban piedras para leer. Esto es en la Edad Media, estamos hablando
posterior al año 1000 después de Cristo. Año 1000 después de Cristo. Si se fijan de lo que hemos venido hablando, de tiempos anteriores, cómo se aumentaban las imágenes hasta esa época, y vamos a continuar con nuestro recorrido. No fue sino en el siglo XIII, hacia el año 1210 a 1292, donde hay un fraile que es un fraile en Inglaterra que se llama Roger Bacon. Este fraile, Roger Bacon, ya desarrolla como tal, puliendo vidrios, puliendo lentes. Y entonces, estas lentes que eran pequeñas, pues del tamaño de un ojo, ¿verdad? De un ojo, así más o menos, una lentecilla así como, ¿no? Para un ojo. Estas lentes que él pulía, estos vidrios que él pulía, les denomina lentejas, porque tenía la forma de una lenteja. Entonces los llama lentejas. Y ahora los conocemos con el nombre de lentes. Algunos dentro de la historia consideran que él fue la primera persona que inventa los anteojos, porque él comprueba que estos lentes que los talla, como ahí en el convento donde él estaba, había una gran cantidad ya de frailes muy viejecitos. Entonces estos frailes ancianos se los prestaban, ¿no? Sus lentes, y entonces podían leer mejor. Por lo tanto, a él se le ha considerado como el padre de los anteojos, aunque vamos a ver más adelante que otros se adjudican este reconocimiento, y les voy a presentar a Roger Bacon. Él es Roger Bacon. Ay, perdón. Discúlpenme. Este es Roger Bacon. Ajá. Aquí está. Y bueno, a él se le considera padre de los anteojos. Más adelante se empiezan a construir a partir de esta fecha una gran cantidad de artículos de uso para aumentar la visión, para mejorar la visión. Entonces tenemos los monóculos, que eran unas lentes de un solo, se detenían con una varilla, ¿no? Los quevedos, que no tenían patitas, estas patitas no las tenían, estas varillas, sino que se abrían ligeramente del puente nasal, se soltaban y se cerraban. Era como un clip que se ponía y tenían un hilito para que no se cayeran, ¿no? Entonces se llamaban quevedos. Habían otros que eran dobles, que se sujetaban también con una varilla, y eran los dos, había de uno solo o de dos. Había aquellos que no tenían varillas, que simple y sencillamente se abría un poquito los ojos y se sujetaban así, ¿sí? También, monóculos también. Entonces empieza a haber una gran fabricación de lentes en aquel entonces. Y les voy a presentar una imagen de todos los lentes que se hacían, miren. Todos los lentes que se hacían, diferentes tipos de lentes, ¿no? Ajá. Y sin embargo, se considera que el mejor cristal del mundo se hace en la isla de Murano, en Italia. Y ahí es donde se crea los primeros vidrieros venecianos, son los inventores realmente de las lentes, y se dice que del taller de esos famosos sopladores de vidrio, del vidrio de las islas de Murano, se hacen los primeros cristales tallados, que los más puros del mundo, les voy a presentar, miren qué belleza de lo que se produce. Ahí ven. ¿Sí? Miren nada más. El mejor cristal del mundo es de las islas de Murano, ¿no? Y realmente aquí, quiero seguirles pasando. Se dice que ya para finales del siglo XIII, estamos hablando de 1229, hay un libro en Florencia que se llama Liviam Medicinae, donde se menciona el uso de los anteojos. Ya para aquel entonces, estamos hablando de la Edad Media, el empleo de los lentes o las gafas significaba tener grandes conocimientos. Y también, no nada más grandes conocimientos, se decía que eran los grandes intelectuales, pero también parte de la gente con dinero, la gente adinerada, también daba un estatus, ¿no? Es como traer el último celular. Pues así era, el tener anteojos demostraba intelectualidad y poder económico. La primera fabricación de anteojos data del libro
del listado de oficios de Venecia y estamos hablando ya del siglo XIV, el año 1300, para finales del libro del siglo XIII, principios del siglo XIV, estamos hablando de 1300. Para el siglo XV, Leonardo da Vinci, él nace en 1452 y muere en 1519, dibujó también, ya ven que era un genio adelantado a su época, dibuja el primer aeroplano, dibuja el primer submarino. Bueno, pues dibuja las primeras gafas de este señor. Las primeras lentillas las dibuja él y quedan plasmadas ahí en sus escritos. Aquí está Leonardo, para que nos recordemos de Leonardo. Ahí está Leonardo, ¿verdad? Entonces a este hombre se le deben adelantos a su época muy grandes, muy grandes, ¿no? Y ya como les mencionaba, para los siglos XV hasta el siglo XVII, el empleo de las gafas, aparte de demostrar intelectualidad, demostraba poderío, demostraba poder, demostraba que solamente unas élites podían tener acceso a estos artificios, ¿no? A estos aparatitos, ¿no? Y entonces eran signos de opulencia, intelectualidad y sabiduría. Por ahí hay películas, ¿no? No sé si han visto las de Walt Disney, de La espada y la piedra, donde el mago Merlín utiliza lentes, ¿no? Y demostraba sabiduría, ¿no? Y ya parece entonces, sobre el siglo XV a XVII, se empiezan a utilizar las primeras varillas para montar los lentes, para los quevedos, para los monóculos, para los binóculos, todo esto. Se empiezan a utilizar las primeras montaduras con varillas, se añade puente a las gafas, se empiezan a diversificar muchos materiales empleados para sujetar estos lentes y se inventaron tantos instrumentos que ahí se menciona que destacan dos grandes inventos en la fabricación de lentes, dos grandes inventos que marcaron el rumbo de la humanidad. El primero es la fabricación del telescopio y el segundo es la fabricación del microscopio. Fueron dos aparatos que se utilizaron. Bien, les voy a pedir ahorita un descansito, vamos a descansar unos 5 minutitos, no se vayan, los voy a dejar en pausa, no se vayan, vayan haciendo si tienen preguntas o lo que sea, ¿sí? Me tengo que retirar porque estoy aquí en casa de ustedes, pero está la basura y tengo que tirar la basura, entonces los voy a dejar un momentito. No, ya detuve el video. Es tu clase, ¿no? Entonces es mi clase. Por eso yo la... Pero seguimos en audio. Está bien. A ver, espérame tantito. Ahora sí, chicos, vayan rápido por su café o lo que sea para que despierten y ya regresemos a la última hora de clases.